doing today? ¿Cómo están todos hoy? Baruch Hashem Yahuwah. Now remember on Shabbat, Y acuérdense que en No. Shabbat, on the millennial Shabbat, en el Shabbat milenial, on Sunday in Miami, que el domingo en Miami, we spoke about the Urim and the Thummim. hablamos del Urim y el Thummim. You guys were tuned in? Yes. Okay. The Urim and the Thummim. Yes. And that was a tov word. Amen? Esa era una palabra tov. So I'm going to keep this short because it's a Chodesh. Así que voy a mantener esto corto porque es un Chodesh. And again, I want to praise Yahuwah for the wonderful edification Y una vez más quiero exaltar a Yahuwah por la edificación tan maravillosa that we had que tuvimos with our time in Miami. en nuestro tiempo en Miami. Boy, did we need that. Necesitábamos eso. And I do mean we needed it. Y sí lo quiero decir con mucha fortaleza que lo necesitábamos. Because we made so many new friends. Porque hicimos muchos amigos nuevos. We renewed old friendships. Renovamos amistades antiguas. And Yahuwah allowed me to see Y Yahuwah me permitió ver the eternal fruit el fruto of perpetuo our 20-some-odd years in South Florida. de nuestros 27 y algo de años, 20 y algo de años en el sur de la Florida. Now, there is someone missing today. Y hay alguien que está faltando hoy. And she's left Y ella se fue and went on a cruise, y se fue en un crucero, a 60-day cruise, a un crucero de 60 yamim down the turnpike por la carretera to South Florida. al sur de la Florida. Of course, we speak of the lovely and talented Rebbetzin Rivka. Y por supuesto hablamos de la querida y talentosa Rabina Rivka. And Rebbetzin Rivka is not here with us. Y la Rabina Rivka no está aquí con The nosotros good hoy. news is she has not left me. Las alegres nuevas es que no me ha dejado. The bad news Las malas noticias is that she's not with us. es que no está aquí con So nosotros. when she comes back from her 60-day cruise down the Florida Turnpike, Así que cuando regrese por su I crucero believe de we will- 60 yamim allí I por be- la carretera de el sur de la Florida, I believe we will all welcome her back. creo que todos le daremos la Baruch Haba, Because every good Israelite porque todo israelita tov needs a Rebbetzin. necesita una Rebetzin. Amen? So we miss our Rebbetzin. Así que extrañamos a nuestra Rebetzin. And we praise Yahuwah for her if she's listening. I hope she's not. Y exaltamos a Jehová por ella She y needs a espero break. que quizás ella esté oyendo y quizás espero que no esté oyendo porque necesita un She descanso, needs a little time away. necesita un tiempo So, I pray apartado. she enjoys her family time Así que espero que goce de su tiempo familiar and is not listening. y que no esté escuchando. Because when she returns to us, Porque cuando regrese a nosotros she's going to have a lot of work as always. va a tener mucho trabajo como siempre. So I'm going to share a message, Entonces voy a compartir un mensaje brief, so you don't want to miss this, breve, así que no se quiere perder esto, entitled The Urim and the Thummim titulado El Urim y el Thummim of Yeshua. de Yeshua. The Urim and the Thummim El Urim y el Thummim of Yeshua. de Yeshua. Let's turn as we review what we covered in part 1. Vayamos al repasar lo que cubrimos en la primera parte. You know what I realized? ¿Sabe lo que We reconocí? forgot to read the Parsha Se nos olvidó leer la parashá from the Haftarah. de Haftarah. So we'll do that later. Así que haremos eso Okay? después. We'll preach now, we'll teach now, we'll do that later. Así que proclamaremos, enseñaremos en este momento y haremos eso después. It's his order, right? Es su orden. It's not my order. No es mi So orden. let it be. Sometimes it's good to be out of order. A veces esto va a estar fuera de That orden. means you're in his order. Porque eso quiere decir que estamos en su orden. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el And, nombre de and Dios. every so often, Brother Jesse, check this out. Okay, Y de vez everything's en cool. cuando aquí, Jesse, Both? por favor, Cool. cheque el sonido. Alrighty, cool. Devarim 33 Devarim 33, and verse 8. verso 8. And I'll call you back to read the parsha later as well. Y lo llamaré Devarim, para so que remind me. vaya para allá. Devarim 33 8. Devarim 33, 8. We talked about this in part 1, Hablamos de esto en la primera parte and today we do part 2. y hoy hacemos la segunda parte. We read in Devarim, Deuteronomy 33 8. Leemos en Devarim Deuteronomio 33, 8. And of Levi he said, you can translate, Y de Leví él dijo let your Thummim que su Tumim and your y Urim su Urim be with your Kadosh one, sea con su Kadosh, whom you did test a quienes ustedes at detestan Massah.
a quienes ustedes sí probaron perdón and with whom el you did masar, contend with y con quien contendieron at the Mayim en las aguas of Meribah. de Meribah. So who did we say was this Holy One of Israel that is wearing the Urim and the Thummim? Who did we say that was? Así que ¿quién Remember? dijimos que era Who was that? Yeshua. estaba usando el Thummim y el Urim? Dijimos que él era Yeshua. The Urim and the Thummim El Urim y Thummim were transferred from the tribe of Levi, fueron the high priest, transferidos, the Kohen Hagadol. fueron transferidos de la tribu de Leví, And prophetically speaking, del Kohen Hagadol, del sumo ministro, y proféticamente hablando, in the last days, en los últimos tiempos, will be with who? ¿estará con quién? With the Kadosh One of Israel, Con el Kadosh de Israel, with Yeshua. con Yeshua. How do we know it's Yahuwah? ¿Cómo sabemos que es Yahweh? That was the one who was tempted. Porque él fue el quien... I'm sorry, that's the one Israel tested Él fue a quien Israel probó at the waters of Meribah. en las aguas de Meribah. Remember we covered that? If you were listening? Que cubrimos esto si usted estaba escuchando. Now I want to share something with you that may shock you. Y aquí quiero compartir algo con ustedes que quizás los asombre. From that, so can we all agree that today Yeshua has the Urim and the Thummim? Entonces podemos We could all todos agree with estar that, de acuerdo right? que en este tiempo Yeshua es el que tiene el Urim y el Thummim. We don't have to revisit that, No tenemos que volver a repasar eso, ¿cierto? especially if you heard part one. Especialmente si oyeron la primera If you didn't hear parte. part one last Sunday, Si no escucharon la primera parte el domingo the pasado, millennial Shabbat celebration, en la celebración del Shabbat I milenial, can't help you. no le puedo ayudar. We didn't travel with our recording equipment. No viajamos con nuestro equipo de grabación. Sorry, Charlie. Perdón, Charlie. Carlos. Carlos. Pardon, Carlos. Perdón, Carlos. So, but today I want to speak about something that I didn't know, and I'm assuming you didn't know, and I'm assuming almost no one knew it except the one that has the Urim and the Thummim. He knew it. Pero hoy quiero hablarles de algo de que yo no sabía y que creo que ustedes no sabían y que creo que solo sabía aquel quien tiene el Urim y el Thummim. Have you come to learn? ¿Han venido ustedes a aprender? Did you move all the way here? Some of you to eat stale bread or to eat fresh, exciting understanding that you've never had before. ¿Se mudaron aquí a comer lejem Amen. viejo o comer I'll give it to lejem que nunca habían comido anteriormente? If that's why you came, I'll give it to you. Si es por eso que vinieron, entonces se los daré. Let's learn together. Aprendamos juntos. Together. Juntos. Go with me to Luca, Vayan conmigo a Lucas. the Besorah according to Luca El Evangelio de acuerdo a Lucas 3:16. 3:16. Baruch Hashem Yah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Luke Lucas 3:16. 3:16. And we read together. Y leemos juntos. Yochanan HaMatbil answered, saying to them all, Yohanan Hamatbiel le respondió a todos ellos diciendo: I indeed mikveh you with Ma'im, Yo a la Emet les inmerjo en Maim, but one who is mightier than I pero viene uno más poderoso que yo. is coming. Is coming. Viene The straps of whose sandals de quien cuyas correas de su calzado I am not worthy to unloose. no soy digno de desatar. He shall mikveh you Él les inmergirá a ustedes with the Ruach HaKadosh con Ruach HaKadosh and with fuego. y fire. So what did John the Baptist say? Entonces, ¿qué dijo Yohanan el inmersor? I'm not the one to follow. Yo, dude, don't follow me. Dijo, no me sigan a mí no me han de seguir. Yeshua Yeshua is your Savior. es su redentor. Yeshua Yeshua is your Redeemer. es su redentor. Yeshua Yeshua is your firstborn. es su Yeshua primogénito. is the El Elyon. Yeshua es el Elión. Why? ¿Por qué? Because he is the El Elyon. Porque él es el Elión. As for me, En cuanto a mí, I'm not even worthy yo ni siquiera soy to digno tie his shoes, de desatar sus correas, to unloose his las sandals. correas de su calzado. And Yeshua HaMashiach, the anointed one, Y Yeshua el Mesías, el ungido, he will mikvah you él les inmergirá with the Ruach HaKadosh con Ruach HaKadosh and with fire. y con fuego. Now, what on earth does that mean? ¿Y qué quiere decir eso? Is he going to light a match? Is he going to take a match and light you up? ¿Va a encender él un cerillo y prenderle? Is he going to give you the Holy Spirit so that you can burn like a candle? ¿Va a I never darle knew a what that usted meant. el Ruach HaKadosh para que usted pueda incendiarse como una vela?
I understand what it means that Yeshua will give me the Ruach HaKodesh. I understand that. Yo entiendo lo que quiere decir que Yeshua me dará Ruach I could HaKadosh. understand that. Lo puedo entender, But I don't understand that he come to put me on fire. pero yo no entiendo que él vino a prenderme en Now, fuego. you could say, well, he's coming to put you on fire in the sense that you're going to be hungry for Yeshua, Y él- hungry for the kingdom. Quizás usted No, that's pueda not what that decir, means. quizás usted That's pueda not what that decir means. que él vino a encenderle en fuego para que usted tenga esta pasión, este ardor por el reino, esta hambre por el reino venidero. The- Pero eso no es lo que eso quiere decir. The fire is El- connected El fuego está conectado to the Ruach. a Ruach. Somehow the Ruach is going to give me a fire De alguna manera Ruach va a darme un fuego as real as a Baker County burn. tan real And if you're new to como, Baker County, it'll come in your nose. If you just stick around long enough, it'll come up right up into your nose. tan real como un incendio You'll del know you're in condado de Baker County. Y si usted viene aquí al condado de Baker, Sí, se va a dar cuenta de las quemazones que hacen aquí en el condado, va a subir a sus narices. We don't just bake bread. Aquí no solo cocemos We lejem, burn any darn thing that moves. aquí quemamos la cosa que se Leaves, mueva. swimming pools, statues, swings, children's play. We just love burning stuff here. Quemamos hojas, quemamos piscinas, quemamos columpios de niños, lo que sea, aquí lo quemamos. That's why it's called Baker County. Y es por eso que se llama el condado They just de bake every darn thing under the sun. horneador, porque Whatever the sun doesn't bake, people horneamos bake. todo lo que se puede hornear bajo el shemesh y lo que no se puede hornear, lo hornea la gente. So if you love baking things, that's why Yahweh has put you in Baker Entonces, si County. le gusta hornear las cosas, por eso Jehová lo ha So- ubicado aquí en el condado de The Baker. testimony of Yochanan HaMadbil, Entonces, el testimonio de Yohanan, el inmersor. when the Ruach HaKodesh comes, Cuando Ruach HaKadosh viene, fire is coming. el fuego está viniendo, Really? ¿cierto? What kind of fire? ¿Qué tipo de fuego? I don't see believers on fire physically. Yo no veo a los creyentes encendidos en fuego, The, en llamas the físicamente. Ruach HaKodesh has physically come to dwell in our temple. Ruach HaKadosh ha venido físicamente a morar en nuestra casa, en nuestro templo. So where's the fire? Así que, ¿dónde está el fuego? It doesn't mean you love Yeshua. No quiere decir que usted aprecia a Yeshua. That's a metaphor. Esa es una metáfora. That's an expression. Esa es una expresión. What's going on? ¿Qué está pasando? It says Yeshua HaMashiach Dice que Yeshua, el will Mesías, mikveh you le inmergirá with the Ruach HaKodesh con Ruach HaKadosh and with fire. y con fuego. What does that mean? ¿Qué quiere eso decir? That's a good question. Esa es una top pregunta. I mean, it's a question that begs an answer. Es una pregunta que ruega por una Yes. respuesta. Would you ¿cierto? like an answer? ¿Le gustaría una respuesta? I want an answer. Yo quiero una respuesta. Inquiring minds want to know. Las mentes inquisitivas I quieren want to know saber. also. Y yo lo And quiero until a saber couple of de days igual ago, I manera. didn't know. Y hasta unos cuantos días yo no lo sabía. Now go to Matthew 3:5, a second witness. Vayan a Matityahu 3:5 para un segundo testigo. Again, this message, the Urim and the Thummim Una vez más, este mensaje titulado El Urim y el Thummim of Yehoshua. de Joshua. Matthew 3:5. Matityahu 3:5. Or as the church says, St. Matthew's 3:5. O como dice la iglesia, San Mateo 3:5. I'm sorry, make it 3:7. Perdón, háganlo 3:7. I'm sorry, make that 3:11. Perdón, háganlo 3:11. I'm not sorry now that I'm at 3:11. I was sorry, now I am not sorry Y no les pido because perdón. I'm in the right place. No les pido perdón ya que estoy en el 3:11. Antes me disculpaba. See, when you're in the pero yo right me place, you disculpo. don't have to be sorry. Ven, cuando uno está en el lugar correcto, no tienen que pedir disculpas. So now I'm not sorry. Así que ya no les pido disculpas. Matthew 3:11. Matityahu, Mateo 3. Second witness. Segundo testigo. I indeed make for you at the mayim of Teshuvah, but he that comes after me, speaking of Yeshua, is mightier than I. Yo a la Emet los inmerjo en agua para arrepentimiento Teshuvah, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Whose sandals I am not worthy to bear. cuyo calzado yo no soy digno de llevar, He shall mikveh you es más poderoso que yo, y with él les the inmergirá fire con el fuego of the Ruach. de Ruach. Stop. Paren ahí. Witness number 1. Primer testigo, Fire and Ruach. fuego y Ruach. Witness number 2. Segundo testigo, Fire of the Ruach. fuego de Ruach. Is there a difference? ¿Hay una diferencia? Fire and Ruach. Fuego y Ruach Fire of the y Ruach. fuego de Ruach.
That's a further understanding Ese es of un- what fire and ruach is. Ese es un entendimiento más profundo de lo que es el fuego y lo que es ruach. Is it different? ¿Es diferente? Absolutely different. Absolutamente que sí es diferente. Now we turn Y aquí vamos to Yaakov, third witness. a Jacob, tercer testigo. Now we Jacob. turn to Yaakov 3:6. Santiago Jaime. 3:6. Jaime Santiago Jr. James. I don't like that name. I'll never will. Jacob. I'm a Yaakov boy. Jacob. I'm just a Yaakov boy. I just don't like that name. Nothing against people named James. No tengo nada en contra de la gente que se I llama. just prefer Yaakov Simplemente prefiero a Jacob. because o que I se am llame an Israelite Santiago, and I like his real name. porque yo soy un israelita y me gusta su nombre real. Your su name nombre James. Please don't original. stop giving to this ministry because you've been offended. Por favor, no deje de dar este I'm just a ministerio porque Jacob ha man sido myself. ofendido. Simplemente que yo soy un hombre que prefiero a Jacob, no a Santiago Yaakov, o Jaime. no Santiago, capítulo 3, Capítulo 3, chapter 3, versículo 6. verso 6. James 3:6. Jacob, I said it, didn't I? Santiago 3:6. Bad rabbi. James 3:6. Jacob 3:6. Yaakov 3:6. Jacob 3:6. The tongue is on fire. La lengua está en fuego, está en llamas. Now we're getting hints now. Nos está dando Are we getting aquí hints? indicios. Yeshua's coming Yahshua está viniendo to mikvah you para inmergirle with what? con, Tongues con lenguas and fire. y con fuego. He's coming to mikvah you Viene a inmergirle with the ruach con ruach and fire. y con fuego. He's coming to mikvah you Viene a inmergirle with the fire con el fuego of the ruach. de ruach. The tongue, La lengua, Yaakov 3:6, Jacob 3:6, is a fire. es un fuego. Let's put it all together. Unámoslo todo. The tongue is a fire. La lengua es un fuego. Yeshua is going to mikvah you with the ruach and fire. Yahshua le va a inmergir con ruach y con fuego. Yeshua is going to mikvah you and us with the fire of the ruach, Yahshua le va a inmergir a usted y a nosotros con el fuego de ruach, which is directly connected to the human tongue. lo cual está directamente conectado a la lengua humana, ¿cierto? Now you could say he's going to clean up your life, Y quizás usted puede decir your que va a language, limpiar your cursing, su your vida, tongue, su your caída, foul mouth. su existencia, su Many maldición, of you still su live for boca Yeshua and you sucia. have a foul mouth. We all Muchos de struggle with that. ustedes viven en Yahshua y de todos modos tienen una boca sucia. Todos nosotros lidiamos con eso. We all struggle with that Todos lidiamos con because eso. of the pressure of life, A the causa stress de la of life, A causa de la presión de la existencia, de la vida, to el cause your estrés de la flesh vida, and your mouth de causarle a su cuerpo, su to- bazar y su boca, to speak unclean things. que hablen cosas inmundas. And that struggle will never stop Y esa lucha nunca parará. because we're all human. Porque todos somos humanos. But we can overcome it Pero lo podemos vencer with the Ruach HaKodesh. con Ruach HaKadosh. Now go with me to Maaseh Shlichim, Y vayan ya conmigo a más de Hechos, más de Shlichim. chapter 2, verse 3. 2:3, los Hechos de los enviados. Maaseh Shlichim, Más de Shlichim, chapter 2, capítulo 2, and verse 3. verso 3. Very interesting. Muy interesante. The Bayit of Yahuwah, La casa de Yahweh. Shavuot, Shavuot. the end of the counting of the Omer, El fin de la cuenta de El Omer. the house of Yahuwah. La casa de Yahweh. Who is the house of Yahuwah? ¿Quién es la casa de Yahweh? We are the house of Yahuwah. Nosotros somos la casa We are the temple of the Ruach HaKodesh. Nosotros somos la morada. The del Ruach HaKodesh dwells in us. Ruach HaKadosh mora en nosotros. Now look, Y miren aquí, verse 3. verso 3. When the Ruach, let's go back to verse 2. Retrocedamos al verso 2. Speaking about Shavuot, Hablando de Shavuot, the Feast of Weeks. la fiesta de las semanas. Suddenly there came, don't translation please. Suddenly there came from the Shamayim as a groaning Ruach, and it filled all the Bayit, the house, not the upper room, but the temple, the house of Yahuwah, where they were all sitting and waiting in obedience to Deuteronomy 16. And there appeared to them divided tongues like of fire, and the tongues of fire sat on each of them, so that they were filled with the Ruach HaKodesh,
and fire, and they began to speak with other languages as the Ruach HaKodesh fired their tongues up. Try to give me a synopsis. El rabino acaba de leer del verso 2 al 3, indicando que ahí todos los Talmidim, los aprendices y todas las personas que obedecieron a Devarim, a Deuteronomio 16, estaban sentados celebrando la fiesta de las semanas, igual conocida en la iglesia como Pentecostés, y aquí descendió Ruach HaKadosh, el fuego, en forma de lenguas de fuego, sobre la casa apartada de Yahuwah, el templo, y les prendió las lenguas en fuego. No estaban en un cuarto, en el aposento alto, estaban en la casa de Yahuwah, en el templo. What happened? ¿Qué pasó aquí? The Ruach HaKodesh fell, Ruach HaKadosh cayó, and it divided the languages of the 70 nations. It divided the y languages dividió las lenguas, los idiomas de las 70 naciones, like a fire como un fuego, that rested upon each one of them. que reposaba sobre cada uno de ellos. And in that infilling, Y en esa unción, ese llenamiento with the Ruach HaKadosh, de Ruach HaKadosh, and by the Ruach y HaKadosh, por Ruach HaKadosh, they began to speak comenzaron a hablar with other languages en otras lenguas, as the con Ruach otras lenguas, así como Ruach led them and commanded them. les guiaba y les ordenaba. Make sense? Da sentido. Can you all agree with that? Podemos todos estar de acuerdo con ello. Go back to James 3:6. Regresen a Jacob, Santiago The 3:6. tongue is a what? La lengua es Fire. es un fuego. But instead of men speaking with their own tongue, Pero en lugar de que los hombres hablen con su propia lengua, the Ruach HaKodesh Ruach HaKadosh speaks through men's tongue. habla a través de las lenguas de los hombres. Because Yochanan HaMatbil said, Porque Yohanan Hamadbil, when Mashiach comes, que cuando venga Mashiach, and on Shavuot, y en Shavuot, 50 days after his resurrection, 50 años después de su resurrección, he's going to take your tongue él va a tomar su lengua and you're going to speak his language. y usted va a hablar el idioma de él. You're not going to speak your own language, your own words anymore. You're going to speak what? Through his utterances. Usted ya no va a hablar más su lengua, su idioma, sus palabras, sino que usted va a hablar las palabras de él, su idioma, a través de sus dichos. But if you're smart, Pero si usted es and if you're a inteligente, smart Talmud, y si usted es un aprendiz or inteligente, Talmidah, o una talmidá you still don't inteligente, really understand where I'm going with de this. igual usted todavía no entiende a dónde voy yo con todo esto. We all know this, right? Todos sabemos esto. This is ¿cierto? not a mystery. Esto no es un secreto. They spoke in languages Ellos hablaban en lenguas on Shavuot en Shavuot, when the Ruach was given. cuando el Ruach fue dada. And the tongues, the languages of Y fire, las lenguas, los idiomas de fuego, rested on their tongue. reposaban sobre su lengua And they spoke with other languages. y hablaban con otros idiomas. So you should see the connection Así que deben de ver la conexión between fire entre el fuego and the Ruach HaKadosh. y Ruach HaKadosh, Tongue, la lengua, fire. fuego, Ruach Ruach HaKodesh HaKadosh, in the house. en la casa. The tongue La lengua is a member of the es house. un miembro de la casa. tongue La lengua Begins to speak his words, his ways, his anointing, his purity, his cleanness, as your garbage exits stage left. La lengua comienza a hablar su apartación, su limpieza, sus propias palabras, así como la basura de usted se va a la izquierda. But that's still not the whole story. Pero eso no es el recuento entero. You don't need me to teach you that. Usted no necesita que yo le enseñe You eso. can learn that in the church. Eso lo pueden aprender ustedes en la You iglesia. could probably learn that in the watchtower. Quizás lo pueden aprender en la atalaya. You could probably learn that in Jacob Myers' congregation. Quizás lo pueden aprender en la congregación de Jacob Myers. Yeah? ¿Cierto? Now, here's what you can't learn. Pero esto es lo que no pueden aprender ahí. You ready? ¿Listos? You ready for part 2? ¿Listos para la segunda parte? I thought you might say yes. Yo pensé que iban a decirme que sí. From the Dead Sea Scrolls, De los pergaminos del Mar Muerto, we find this document. encontramos este documento. Take notes because otherwise you may miss it. Tome notas porque quizás se lo pierdan. Those of you by way of television and radio, if you would please take notes as Y well. aquellos de ustedes que están oyendo a través de la radio y televisión, por favor, tomen notas. Igual. Dead Sea Scrolls, Los pergaminos del Mar Muerto, Cave 1,
Primera cueva. Manuscript 29. Manuscrito 29. Cave 4. Cueva número 4. Manuscript 376. Manuscrito 376. Regarding the Urim and the Thummim. Con respecto al Urim y Thummim. Remember, what is Urim? Acuérdense, ¿qué quiere decir Urim? Lights. Luces. What is Thummim? ¿Qué es Thummim? Complete Perfección. perfection. How many times does the word Urim appear in Torah? ¿Cuántas veces aparece la palabra Urim en Torah? How many times? 7. 7. The perfect light of Yahweh. La luz Yeshua. perfecta de Yahweh. How many Yeshua. times does Urim appear in Torah? ¿Cuántas veces aparece Thummim? 5. Thummim aparece 5 The veces. number of grace. El número de el favor What is 7 inmerecido. plus 5? ¿Qué es 7 más 5? 12. Perfect light, perfect grace La luz for all 12 perfecta. tribes of Israel. El favor inmerecido perfecto para todas las 12 tribus de Israel. 12. 12. Perfect divine government. El gobierno perfecto de Elohim. Yeshua chose 12 apostles Yeshua escogió a 12 to apóstoles sit on 12 thrones, para sentarse sobre 12 tronos, ruling and reigning reinando y gobernando over the kingdom of his father David. sobre el reino de su abba David. Remember we talked about all that? ¿Se acuerdan que hablamos Yes? de todo 7 eso? plus 5. 7 más 5. 12. 12. Perfect government. Gobierno perfecto. Wearing the Urim and the Thummim. Usando el Urim y Thummim In the pocket. en el bolsillo. In the hatch. En el bolsillo. Under the breastplate. Bajo el Your pectoral. future. Remember I Su told you that futuro. on the millennial ¿Se Shabbat? acuerda que le dije eso en el Shabbat Your milenial? future is hidden. Su futuro está He wears the escondido. 12 tribes on his chest, Él usa las 12 tribus. closest to his heart. Se pone las 12 tribus sobre su That's pecho, us. más cercano a su corazón. Y eso somos Your future nosotros. Su futuro Is in that packet. está en ese The bolsillo. Urim and the Thummim. El Urim y Thummim. Perfect light Luz perfecta. brings perfect truth, Trae grace, realidad perfecta, and your favor. future Y su futuro is hidden está in escondido the secrets en los secretos of that pouch. de ese bolsillo. You remember I was talking about ¿Se that. acuerda que estábamos hablando? You remember de- everything? ¿Se acuerdan de Everything todo? that I just shared Todo about lo que acabo that. de Yes? compartir con Because if respecto it's a yes, eso. I can go forward. Cierto, porque si es cierto, puedo proceder hacia adelante. So who has the Urim and the Thummim? Entonces, ¿quién tiene el Urim y Thummim? Yeshua HaMashiach. Yeshua el Mesías. Dead Sea Scrolls. Los pergaminos del Mar Muerto. The stone, this is what was found in the Dead Sea Scrolls. Esto es lo que fue encontrado en los pergaminos del Mar Muerto. Because whenever, I mean, let's be honest, whenever we read about tongues, Yeshua's coming and he will make for you with tongues and fire. Porque seamos sinceros que Yeshua That's está nice. viniendo y lo va a inmergir con lenguas de fuego, en ruach y fuego. The church says tongues is ha da 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 do yo da da my mama yo da yo da yeah. La iglesia dice que las lenguas son todo lo que proclamó el Rabí David. That's tongues. Esas son lenguas. To the religious weird minds, A la mente extraña y religiosa, that is tongues. esas son las lenguas. Fire El fuego in the church is this. en la iglesia es esto. Alright? Now behave yourself. Sit down. Fuértese, Tob, siéntese. So, Así que. You were fast. so in the kirk, that's what it means to be on fire. Así que en la iglesia eso es lo que quiere decir estar prendido en fuego. Now, either we are Israel or we're not Israel. Así que o somos Israel o no lo somos. The Dead Sea Scrolls tell us in the context of being Israel Los pergaminos del Mar Muerto nos dicen en el contexto de ser Israel what it means lo que significa to be mikveh ser inmergido in tongues of fire. en lenguas de fuego. It says this: Dice así, the stone, la piedra, just as Yahuwah. Oh, I'm so sorry. I shouldn't have run around. Look what I did. I woke up the baby. desperté al What's bebé. wrong with me? You were on fire. I was. Yes. The stone, La piedra, just as Yahuwah commanded. así como lo ordena Yahweh, Now, keep in mind, y mantengan esto en mente. in these parchments, En estos pergaminos, Jesse, there are words missing. ahí faltan palabras. So, some of this doesn't make sense. Así que algunas de estas cosas no dan sentido. But stay with me. Pero quédense conmigo. It'll make sense. Dará sentido. But there are words missing. Pero hay palabras que están ausentes.
the stone, la piedra, just as Yahuwah commanded. así como ordenó Yahuwah. First cave, Primera cueva, manuscript 29. manuscrito 29, And your Urim, y sus Urim, and it, y ello, the cloud, la nube, meaning the Shekinah, quiere decir la Shekinah, shall come forth with him, vendrá con él, with tongues of fire. con lenguas de fuego. Now remember, there are missing words Acuérdense que hay palabras in these que Dead están Sea Scrolls. ausentes en estos pergaminos. We only have del Mar Muerto. fragments. Solo tenemos fragmentos. So we have to try to understand the missing words. Así que tenemos que intentar entender las palabras ausentes. Yahuwah gave the Kohanim Gedolim, Yahuwah le dio a los Kohanim Gadolim, a los sumos ministros, the Urim. el Urim. And from the Urim and the Thummim Y del Urim y Tumim will come forth through the Kohen Hagadol vendrá a través del Kohen Hagadol tongues lenguas of fire. de fuego para pasar el agua. So you know what all that tongues of fire stuff was about? Así que ya saben de qué se trataban todas esas lenguas de fuego. The priest, the high priest, Los Kohanim, sumos and Kohanim. those two stones, Y esas dos piedras, Urim el Urim and the Thummim. y el Tumim. That's what tongues of fire mean. Esas son las When, lenguas de when fuego. John the Baptist said Yeshua's coming and he's going to give you the fire of the Ruach, Cuando Yohanan estaba hablando y diciendo que Yeshua viene y darles el fuego de Ruach, he's going to give you the fire and the Ruach, Él les va a dar el fuego y a Ruach and the fire of the Ruach. y el fuego de Ruach. What was he talking about? ¿De qué estaba hablando? What was Yochanan HaMadbil, a Kohen, son of Zechariah himself, saying? ¿De qué estaba hablando Yohanan? Un hijo mismo de un Cohen, hijo de Zaharia, From the days of the Maccabees que desde los tiempos de los Macabeos and their corrupt priesthood, y de the su Hashmonaim, ministerio corrupto de los Hashmonaim, no Kohen HaGadol was worthy to reveal the secrets of Yahuwah ningún Cohen era digno de revelar los secretos de Yahweh through the Urim and the Thummim a través del Urim y Tumim, until the one who comes, hasta aquel que viene, whose latchet I am not worthy cuyas correas de of his sus sandals calzados no soy digno to tie de atar or to untie. o de desatar. He is coming Él está viniendo with tongues of fire. con lenguas de fuego. And all who love him Y todos los que lo and all who aprecian trust him y que confían en will él receive recibirán the tongues las lenguas of de fire. fuego. You accepted Yeshua? Usted aceptó a You Yeshua. have the tongues of fire. Usted tiene lenguas de fuego. The gifts of the Ruach. Los dones de The Ruach. power of the El Ruach. poder de Ruach. How? ¿Cómo? How? ¿Cómo? Through the Umim A través del Urim and the Tumim. y el